Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El espectro del miedo. La plataforma de observación de la Academia Galáctica Zenith era una catedral de aleación transparente y zumbantes motores iónicos, un lugar donde la fría belleza del cosmos se encontraba con la frenética ambición de 200 civilizaciones diferentes. Albergaba la energía nerviosa de los cadetes que representaban 17 sistemas solares, todos preparándose para el salto hiperespacial de mitad de ciclo que nos llevaría al borde exterior. Presioné mis almohadillas termosensibles contra la fría ventana, observando cómo las estrellas se extendían en largas cintas violetas mientras los motores de la nave comenzaban a silbar. Me llamo Kaxen y soy un Silith. Mi piel cambia a través de un caleidoscopio de colores bioluminiscentes según mi estado neuronal, desde un azul marino profundo y tranquilo hasta un ámbar parpadeante y de pánico. Mis 4 ojos pueden rastrear el movimiento en 3 espectros diferentes, lo que me otorga una ventaja sensorial que la mayoría de las especies envidian. Sin embargo, a pesar de todas mis ventajas biológicas, no tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar algo que reescribiría por completo mi comprensión del universo. «Atención, cadetes», resonó la voz del alto Prácter Von a través de las comunicaciones internas de la nave, pesada y vibrante con el peso de una autoridad ancestral. Su marcado acento volcano hacía que cada sílaba sonara como placas tectónicas chocando en una profunda fosa. Diríjanse inmediatamente a la cámara de simulación 9 para su examen de dinámica de depredación. Tienen 10 minutos. No lleguen tarde, o se verán obligados a limpiar los respiraderos de plasma durante un ciclo lunar. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud reunida. Esta era la clase que todos temían. No era porque el programa fuera difícil de memorizar, sino porque el curso nos obligaba a enfrentar las líneas duras e irregulares que separaban a cada especie de la coalición. En la galaxia, o eras un depredador, una presa o un carroñero que se mantenía en las sombras para evitar ser visto por ambos. No había término medio en biología, y la academia se aseguraba de que supiéramos exactamente dónde estábamos. Caminé por el pasillo arrastrando los pies con mi compañera de cápsula, Vesper, una Myriad larguirucha cuyo exoesqueleto iridiscente chasqueaba rítmicamente a cada paso. Todo este módulo me parece primitivo, parloteó, con las antenas retorciéndose en un frenético gesto de fastidio. Tenemos viajes más rápidos que la luz y diplomacia neuronal. ¿Por qué debemos analizar la mecánica de los dientes y las garras como si aún nos arrastráramos por el barro de nuestros mundos natales? Está por debajo de nuestra condición de seres conscientes. Díselo a las gorgonas, murmuré, con la piel teñida de un naranja apagado y ansioso. Recordé las desgarradoras imágenes de archivo de la expansión de las gorgonas. Eran una de las pocas especies de superdepredadores permitidas en la coalición, y su estilo de combate era una sinfonía de violencia repentina y abrumadora. El solo pensamiento de sus colmillos cerrados hizo que mi sistema de refrigeración se acelerara. Entramos en fila en la cámara de simulación, una enorme arena esférica rodeada de proyectores holográficos de alta densidad. Cadetes de una docena de mundos ocuparon sus asientos en las gradas ascendentes, los gelatinosos ovianos, los insectoides nacidos de la colmena y los anfibios Breen. Pero mis ojos, los de los 4, se fijaron de inmediato en la humana. Solo había un puñado de humanos en todo nuestro año, pero hoy, solo una se sentaba en nuestra sección. Se llamaba Lyra Vance. Estaba recostada contra las gradas con una postura tan relajada que parecía fuera de lugar entre las posturas rígidas y aterrorizadas de los demás cadetes. Había pasado suficiente tiempo con humanos para saber que su quietud era engañosa. Era la tranquilidad antes de la tormenta sobre la que escribieron sus poetas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño funcional, y su rostro tenía esa peculiar expresión humana. Labios ligeramente curvados hacia arriba, ojos apenas entrecerrados, observándolo todo sin parecer mirar nada. El alto procurador Von entró en la planta central. Su enorme corpulencia escamosa proyectaba una larga sombra que parecía absorber la luz. Hoy hablaremos de la realidad de la casa, comenzó,
bajando la voz a un tono que hizo encoger visiblemente a los cadetes más pequeños. No de las versiones desinfectadas que se encuentran en los manuales diplomáticos. Hablaremos de la mente, la voluntad y el hambre. Pulsó un control en su muñeca, y un acechador ápice holográfico se materializó sobre él. 3 metros de músculos, placas óseas y ojos frontales que brillaban con una luz roja depredadora. El silencio era tan denso que parecía que la gravedad en la habitación se había duplicado. La disposición a ver todo lo demás como un obstáculo a desmantelar, dijo Liravance en voz baja. Su voz no era fuerte, pero en el silencio de la cámara, resonó como una campana. Mientras se ponía de pie, el monstruo holográfico pareció fallar por un microsegundo, casi como si la propia simulación percibiera el cambio en la dinámica de poder de la habitación. Entonces me di cuenta de que mientras mirábamos el holograma, Lyra era la única en la habitación que realmente estaba mirando a nosotros. La persistencia del caminante. Un depredador no solo reacciona al mundo, continuó Lyra, con un tono agudo y clínico que atravesaba el zumbido del equipo de simulación. Lo analizan. No ven una multitud. Ven huecos en una formación. No ven un paisaje. Ven cobertura y línea de visión. Para un verdadero depredador, cada interacción es un cálculo de energía gastada versus recompensa obtenida. Si la recompensa no es lo suficientemente alta, no se mueven. Pero si lo es, nada los detiene. La cámara permaneció congelada. Los cadetes Breen, normalmente tan habladores y bulliciosos, estaban inmóviles como estatuas. Sentí que mi piel se tiñeba de un violeta intenso, el color de la profunda inquietud. Nunca había oído a un humano hablar así. Nos enseñaron que los humanos eran los diplomáticos por excelencia, por su gran adaptabilidad y su disposición a ceder. Escuchar a Liravance desglosar la psicología de la casa fue como ver cómo se desprendía una máscara, revelando algo antiguo y hambriento debajo. ¿Y dónde se ubican los humanos en este espectro, cadete?, preguntó Von, bajando la voz una octava. Esta era la pregunta que se había susurrado en los barracones durante meses. Los humanos solo habían formado parte de la comunidad interestelar durante 70 años, un mero parpadeo en la historia galáctica. Su clasificación era una pesadilla para los xenobiólogos. Poseían las estructuras sociales de las presas y la empatía de las especies comunales, pero la mirada frontal y los dientes de un carnívoro. Eran una paradoja biológica que ponía nerviosa al resto de la galaxia. Lyra no respondió de inmediato. En cambio, dejó que su mirada vagara por la habitación, encontrándose con la de los demás cadetes. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una punzada de puro terror, como si fuera una mente de lagarto. No era malicia lo que vi. Era un nivel de observación tan intenso que parecía que me estuviera contando los latidos del corazón y mapeando mi sistema nervioso. Somos una contradicción, dijo finalmente. Se puso de pie, con movimientos fluidos y precisos, sin desperdiciar energía. No tenemos las garras de una gorgona ni el veneno de un slit. No tenemos la piel gruesa de un volcán. Pero tenemos algo más. Enseñó los dientes en una sonrisa que mostraba los afilados caninos que normalmente preferimos ignorar. Tenemos la capacidad de esperar. Tenemos la capacidad de decidir que la casa no termina hasta que nosotros lo decidamos. Se requiere una demostración, anunció Von, señalando con su mano con garras el centro de la arena. Cadete Vance, por favor. La simulación generará un corredor de llanuras, un nativo de las estepas argentas conocido por su increíble velocidad y evasión. Ha evolucionado durante 5 millones de años para escapar de todo lo que respire. Muéstrenos cómo un humano caza a una criatura que no puede atrapar. Lyra caminó hacia el círculo central. No parecía una guerrera. Era más pequeña que la mitad de las especies presentes en la sala y no portaba armas. Los proyectores holográficos zumbaron, y de repente, la cámara estéril fue reemplazada por una vasta sabana dorada. Un corredor de las llanuras se materializó a 50 metros de distancia. Una hermosa criatura de 6 patas,
compuesta de músculos magros y nervios espasmódicos. Era una obra maestra de la evolución, diseñada con un único propósito: jamás ser capturada. Comienza, ordenó Bon. La mayoría esperábamos que Lyra se lanzara hacia adelante con una ráfaga de velocidad. Así lo haría una gorgona. Una arremetida repentina y violenta para terminar la pelea antes de que comenzara. Pero Lyra no corrió. Ni siquiera se agachó. Simplemente echó a andar. Su ritmo era constante, rítmico y absolutamente tranquilo. El corredor la vio al instante. Sus orejas giraron, sus grandes ojos se abrieron de par en par y salió disparado. En un destello de pelaje plateado, estaba a 300 metros de distancia, una mera mota en el horizonte holográfico. Ha fracasado, susurró Vesper a mi lado, con las antenas colgando. La presa ha desaparecido. Es 10 veces más rápida que ella. La simulación debería terminar. Espera, dije, con la piel teñida de un curioso tono azul. Observaba el rostro de Lyra en los monitores superiores. No estaba frustrada. No estaba desanimada. Simplemente, seguía. El corredor se detuvo al borde de un bosque holográfico, mirando hacia atrás. Vio que el humano seguía acercándose. Corrió de nuevo, otro kilómetro esta vez, desapareciendo tras una cresta. Lyra no aminoró el paso. No aceleró. Simplemente siguió caminando, con la mirada fija en las huellas en el polvo digital. Observamos en silencio durante 30 minutos, mientras la tensión aumentaba. El corredor era más rápido, sí, pero cada vez que se detenía a respirar, giraba la cabeza y veía esa misma sombra erguida aparecer en el horizonte. Sin detenerse, sin cansarse, una pesadilla a cámara lenta que se negaba a dejarlo descansar. La termodinámica de la muerte. La atmósfera en la cámara de simulación había pasado de la curiosidad a un temor sofocante y pesado. Estábamos viendo una película de terror biológico en tiempo real. El corredor de las llanuras, una criatura capaz de superar en velocidad a un aerodeslizador en ráfagas cortas, se moría de fatiga. Corría hasta que su corazón casi reventaba, luego se desplomaba a la sombra de un árbol holográfico, solo para ver esa misma pequeña figura erguida coronando el horizonte 5 minutos después. Los humanos, estábamos aprendiendo, eran cazadores de persistencia. No necesitaban ser más rápidos, solo necesitaban ser más tenaces que el sistema de refrigeración interno de sus presas. Eran inevitables, como la entropía. Fíjense en los sensores de temperatura, señaló el alto procurador Bon, con un murmullo de fascinación. Los órganos internos del corredor están empezando a cocerse. Es la pesadilla de un depredador veloz. No puede disipar el calor con la misma eficiencia que el humano. Cada vez que se detiene para recuperarse, el humano lo obliga a moverse de nuevo. No es una cacería de dientes, sino de termodinámica. El corredor finalmente se desplomó. Yacía sobre la hierba alta, con sus 6 patas temblando, sus pulmones ardiendo por un aire que parecía no bastar. Observó a Lyra acercarse con una mirada de pura desesperación primaria. Lyra no se regodeó, no celebró. Se acercó al exhausto animal, se arrodilló junto a él y le puso una mano en el cuello. La simulación registró el contacto como un golpe letal y la criatura se disolvió en píxeles. La sabana holográfica se desvaneció, dejando a Lyra sola en el centro de la habitación blanca. Respiró hondo, se secó una gota de sudor de la frente y regresó a su asiento. Por eso, dijo Bon en el silencio absoluto, el mundo natal de los humanos está clasificado como un mundo de la muerte de nivel 8. No buscan tu cuerpo, cadetes. Buscan tu esperanza. Son la única especie que puede matarte simplemente negándose a dejar de seguirte. Miré a Lyra mientras se sentaba y bebía un sorbo de su cantimplora. Me vio mirándola y me guiñó un ojo cortésmente. Casi me caigo del asiento. Mi piel se puso blanca de pánico, la señal Silit de una sobrecarga sensorial total. Ese guiño me pareció más peligroso que el rugido de una gorgona.
Era la señal de un depredador tan seguro de su poder que podía permitirse ser amistoso. Esa noche no pude dormir. Mis 4 ojos permanecieron abiertos, mirando fijamente el techo de mi cápsula. Me encontré en la terminal, explorando las secciones restringidas de la base de datos histórica humana. Lo que encontré me revolvió el estómago. Los humanos no solo habían cazado animales, habían transformado todo su planeta con una voluntad pura e implacable. Leí sobre cómo se habían encontrado con lobos, feroces carnívoros que cazaban en manada, y, en lugar de exterminarlos, los habían domesticado, habían convertido a sus competidores en mascotas. Leí sobre el mamut, una criatura del tamaño de una lanzadera, y cómo los humanos los habían derribado usando solo palos afilados y horas de rastreo. Pero lo más aterrador no fue su historia de caza. Fue su historia de guerra. Cuando los humanos se quedaron sin animales para cazar, usaron esa persistencia unos contra otros. Lucharon durante años por líneas invisibles en los mapas. Desarrollaron armas capaces de dividir los átomos de su mundo, y luego, tras casi destruirse, simplemente decidieron detenerse y construir una civilización. Fueron la única especie de la galaxia que tuvo que inventar leyes para evitar borrar accidentalmente su propia existencia. Están atados, susurré a la habitación vacía. No son pacíficos. Simplemente, están eligiendo no ser monstruos hoy. A la mañana siguiente, vi a Lyra en el comedor. Se reía con un cadete Breen, compartiendo un plato de proteínas sintéticas. Parecía tan normal, tan inofensiva, pero al observarla, noté algo que no había visto antes. Otros 3 humanos se habían unido a su mesa. No hablaban, solo estaban comiendo. Pero sus movimientos estaban sincronizados de una forma que me puso los pelos de punta. No parecían estudiantes desayunando. Parecían un escuadrón en espera, esperando una señal que solo ellos podían oír. La coordinación silenciosa. Los 3 nuevos humanos eran tan modestos como Lyra a primera vista, pero su presencia tenía una fuerza que no había estado presente antes. Estaban Marcus, un hombre alto con la complexión de un droide de carga pesada. Sara, una mujer que se movía con la gracia silenciosa de una sombra. Y Wei, un hombre más pequeño con ojos que parecían registrarlo todo con precisión mecánica. No hablaron al acercarse a la mesa de Lyra. No lo necesitaron. Se sentaron y, en cuestión de segundos, se produjo un intercambio silencioso de gestos y miradas. Se movió una bandeja, se compartió una bebida y se mantuvo un asiento libre. Era un nivel de coordinación no verbal que normalmente solo veía en mentes de la colmena, pero eran 4 individuos distintos. Ese es el protocolo 7 minutos del que todo el mundo habla. Parloteó Vesper, con las antenas zumbando nerviosamente. Los instructores dicen que cuando los humanos trabajan juntos, no usan comunicaciones. Usan algo llamado conciencia situacional y empatía predictiva. Es como si pudieran ver a través de los ojos del otro sin siquiera una conexión neuronal. No es empatía, repliqué, observándolos. Es una búsqueda compartida. Fíjense en cómo se han posicionado. Han cubierto cada rincón de la sala sin siquiera intentarlo. No están sentados a comer. Están ocupando un sector. Al regresar a la cámara de simulación 9, el ambiente era diferente. Ya no se trataba solo de miedo, era una curiosidad intensa y morbosa. Incluso algunos de los instructores más veteranos se habían reunido en las cabinas de observación, con sus ojos multicolores fijos en el suelo. El alto Practer Von estaba en el centro, flanqueado por el capitán Drax, un especialista táctico vexoriano con 6 extremidades y fama de ser imposible de sorprender. Ayer vimos la persistencia del individuo, comenzó Von. Hoy vemos la letalidad de la manada. Los humanos no son cazadores solitarios. Son depredadores sociales. Han convertido en un arma su capacidad de confiar unos en otros. Señaló a los 4 humanos. Lyra, Marcus, Sara y Wei entraron en el círculo. No llevaban armadura.
No tenían rifles. Vestían sus uniformes grises de cadete. La simulación generará 4 ejecutores crovaxianos, anunció Bond. La sala estalló en un coro de chasquidos y jadeos. Los crovaxianos eran la esencia de una pesadilla. Tanques biológicos con 4 brazos, armadura ósea pesada y armas programadas con los algoritmos de combate más avanzados de la galaxia conocida. Enfrentarlos a 4 humanos desarmados no era una prueba, era una ejecución. Esto es una locura, balbuceó un cadete pluviano desde la fila detrás de mí. Los humanos serán vaporizados. Incluso las gorgonas luchan contra la IA crovaxiana. Los ejecutores holográficos se materializaron. Eran aterradores. Medían 2,5 metros de altura, con sus 4 manos empuñando carabinas de plasma, y sus ojos brillando con una fría malicia sintética. Se desplegaron de inmediato, con sus sensores buscando objetivos. Comiencen, ordenó Bond. Los humanos no esperaron a que los ejecutores los encontraran. En el momento en que se dio la orden, los 4 humanos, desapareció, no solo corrieron. Se dispersaron entre las sombras del entorno urbano simulado con una velocidad que desafiaba su simple fisiología. Los ejecutores abrieron fuego. Los rayos de plasma atravesaron el aire, derritiendo el hormigón holográfico y lanzando lluvias de chispas. Pero los humanos no estaban donde impactaron los disparos. Se movían en un patrón que no pude descifrar. Marcus y Lyra se elevaban, escalando las paredes con agilidad, mientras que Sarah y Wei se mantenían agachados, zigzagueando entre los escombros. Están dividiendo la atención del enemigo, observó la capitana Drax, con las mandíbulas chasqueando fascinada. Pero no están atacando. ¿Por qué no atacan? Porque esperan que los ejecutores cometan un error, susurré, con la piel teñida de un intenso morado eléctrico. Observé cómo los humanos se movían en perfecta y silenciosa sincronía. No se miraban, pero se movían como un solo organismo. No fue hasta que el primer ejecutor se dio la vuelta para investigar un ruido que me di cuenta de que la trampa ya estaba tendida. Los humanos no se escondían, se congregaban. Improvisación agresiva. Los ejecutores crovaxianos, programados con una IA agresiva, hicieron exactamente lo que los humanos querían. Se separaron para perseguir a sus objetivos individuales. Rompieron su propia formación. En el momento en que el último ejecutor dobló una esquina, alejándose de sus compañeros de escuadrón, Marcus se dejó caer desde una cornisa del segundo piso. No usó un arma. Usó todo su peso corporal, impactando la espalda del ejecutor y forzando sus brazos principales a abrirse. En ese preciso microsegundo, antes de que el ejecutor pudiera siquiera rugir, Sarah apareció de entre las sombras frente a él. No golpeó la armadura, golpeó los huecos. Una patada precisa y de alta velocidad en la articulación de la rodilla, seguida de un golpe al sensor ocular. El ejecutor cayó. Marcus no se quedó para terminarlo. Ya se dirigía hacia el siguiente objetivo. No necesitó comprobar si Sarah estaba bien. Él sabía, ella era. Fue una danza de la muerte que se desarrolló en absoluto silencio, y cuando el segundo ejecutor cayó menos de 30 segundos después, la Academia comprendió que los humanos no necesitaban una mente colmena. Tenían algo mucho más peligroso, una fe absoluta e inquebrantable en la letalidad de los demás. Pero los ejecutores restantes estaban aprendiendo, y mientras retrocedían en un círculo defensivo, me di cuenta de que los humanos estaban a punto de enfrentarse a un muro de fuego que no podrían esquivar. Se arrinconaron, sus 8 brazos creando una pared de fuego de plasma superpuesto que cubría cualquier ángulo de aproximación. Eran una fortaleza de energía y acero. No había forma de que los humanos se acercaran sin convertirse en cenizas. Los humanos se detuvieron. Se congregaron en el centro de la calle, completamente expuestos. Han perdido, dijo Vesper, con la voz temblorosa, mezcla de alivio y terror. No hay cobertura. Si se mueven, mueren. La simulación ha llegado a un punto muerto, y los crovaxianos no saldrán de su escondite. Pero los humanos no buscaban refugio.
Se miraban entre sí. Wei asintió. Lyra respiró hondo. Entonces, hicieron algo que pasó por alto toda lógica militar. No cargaron. No se escondieron. Empezaron a gritar. No fue un grito de dolor ni de miedo. Fue un rugido gutural y aterrador que resonó en las paredes de la cámara de simulación. Era un sonido propio de una jungla prehistórica, un sonido de agresión pura y sin adulterar. Varios cadetes de las primeras filas retrocedieron a trompicones, e incluso el alto Prácter Von retrocedió, con las escamas resonando. Al amparo de ese asalto auditivo, los humanos se movieron. No en línea recta, sino en un zigzag caótico y borroso. Las computadoras de puntería de los ejecutores tenían dificultades para fijar la mira. Los humanos se movían demasiado rápido, de forma demasiado impredecible, y el volumen de su ruido interfería con los sensores acústicos de los ejecutores. Wei lanzó un fragmento holográfico, no a los ejecutores, sino a un cable eléctrico aéreo. Las chispas crearon un destello momentáneo que cegó la visión térmica de los ejecutores. En ese instante de ceguera, Lyra estaba allí. No atacó al ejecutor. Agarró su arma. Con un impulso de fuerza inalcanzable para su tamaño, levantó la carabina de plasma justo cuando ésta se disparó. El proyectil impactó en el techo, desatando una lluvia de escombros que enterró a uno de los ejecutores. El último intentó asestarle su enorme puño, pero Marcus ya estaba allí, deteniendo el golpe con el hombro y redirigiendo la fuerza. La pelea terminó con los humanos de pie junto a los hologramas desactivados. Respiraban con dificultad, con la piel enrojecida por la adrenalina, pero estaban ilesos. 4 minutos y 12 segundos, anunció Von en voz baja. 4 combatientes de élite neutralizados por 4 humanos desarmados. No ganaron gracias a una potencia de fuego superior. Ganaron gracias a la improvisación agresiva y a la explotación de los límites sensoriales del enemigo. La capitana Drax se inclinó sobre la barandilla, parpadeando. Cadete Vance, los ejecutores están diseñados para ser invencibles en una postura defensiva. ¿Por qué dudaron al final? Su lógica debería haberlos obligado a disparar. Lyra levantó la vista, con los ojos aún brillantes por el ardor de la caza. Porque nos convertimos en objetivos inútiles. En la naturaleza, un depredador no ataca algo que parezca que costará más energía matar de lo que vale. Les demostramos que, aunque nos mataran, les quitaríamos sus ojos, sus extremidades y su dignidad. Hicimos que la lucha fuera demasiado cara para que su IA justificara la victoria. La simulación se disolvió, pero el frío en la habitación permaneció. Acabábamos de ver a los humanos pasar de cazadores persistentes a depredadores agresivos de manada. Pero Von no había terminado. Miró el pergamino de datos en su muñeca con expresión sombría. Hay una última lección, dijo. Hemos visto lo que hacen los humanos cuando cazan. Ahora, debemos ver qué hacen cuando son ellos los que son perseguidos, acorralados y abandonados sin esperanza de supervivencia. El monstruo acorralado. Los proyectores volvieron a zumbar. Esta vez, el entorno no cambió a una ciudad ni a una sabana. Se convirtió en una jungla oscura y claustrofóbica, llena del sonido de ramas que se quebraban y respiraciones pesadas y húmedas. Y entonces aparecieron los acosadores del vacío, 6 de ellos, los depredadores originales que habían atormentado las antiguas pesadillas de los humanos. Mientras rodeaban a Lyra, que esta vez estaba sola, vi su expresión transformarse en algo que jamás olvidaré. No parecía asustada, parecía que por fin había llegado a casa. Los acechadores del vacío eran monstruos de la mitología humana, reconstruidos a partir de registros fósiles y pesadillas culturales. Eran como velociraptores, pero mejorados, más grandes, más inteligentes y más rápidos que cualquier cosa que debiera existir. Se comunicaban con agudos chirridos que me producían un escalofrío en los sensores térmicos. 6 contra 1. Sin manada. Sin armas. Lyra estaba de pie en el centro del claro. No retrocedió.
No buscó la salida. En cambio, se agachó y recogió una pesada rama caída. Comprobó su peso, sin apartar la vista del acechador líder. «Va a morir», susurró Vesper, con las mandíbulas tan fuertes que pensé que se romperían. «Ni siquiera un humano puede sobrevivir a esto. Están hechos para el grupo, no para enfrentarse en solitario a un depredador de nivel 10. El primer acechador se abalanzó. Era una masa de escamas y garras. Lyra no esquivó. Dio un paso adelante en el ataque. Blandió la rama como un garrote, impactando en el hocico del acechador con un golpe sordo y espantoso. La criatura fue arrojada a un lado, pero las otras 5 ya se acercaban. Lo que sucedió a continuación fue una violencia turbulenta que desafiaba todo análisis. Lyra no solo luchaba, estaba creando una zona de caos absoluto. Usó la rama para mantenerlos a raya, pero cuando uno se acercaba demasiado, usaba los pies, los codos e incluso los dientes. Volvía a gritar, ese mismo rugido primitivo, pero esta vez era diferente. Era un desafío. Les estaba diciendo a los acechadores que ella era la criatura más peligrosa de la jungla. Un acechador logró hundirle las garras en el hombro. La simulación mostró un chorro de sangre roja. Cualquier otro cadete se habría desplomado del susto. Lyra ni siquiera se inmutó. Agarró la cabeza del acechador con las manos desnudas y la estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la tierra holográfica se agrietó. Sangraba, estaba exhausta y rodeada. Pero los acechadores dudaban. La rodeaban. Su instinto depredador les decía que esta presa era roto, no se comportaba como una presa. Contraatacaba con una desesperación que superaba la autopreservación. A esto lo llaman estado berserker, susurró Von a la plataforma de observación. Es un mecanismo de supervivencia residual. Cuando un humano cree que no hay escapatoria, deja de intentar sobrevivir y empieza a intentar matar a todo lo que hay en la habitación. Se convierte en el monstruo en la oscuridad. Deja de ser humano y empieza a ser la naturaleza misma. Los acechadores se retiraron. Uno a uno, se fundieron en la jungla holográfica. Habían decidido que el ir avance era un objetivo inútil incluso para ellos. La simulación terminó. Lyra se quedó en el centro de la habitación blanca, con el pecho agitado, el mono rasgado y una mancha de sangre digital en la mejilla. Dejó caer la rama. Esta cayó al suelo con un sonido hueco que pareció resonar eternamente. Nos miró. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas hasta quedar casi negras. Parecía aterradora. Y entonces, mientras observábamos, la intensidad simplemente se desvaneció. Sus hombros se relajaron. Su mirada se aclaró. Se limpió la sangre de la cara y esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Lo siento», dijo, recuperando su tono normal y melódico. «Me dejé llevar un poco. No había tenido que recurrir a eso desde el entrenamiento de supervivencia en la Tierra». «No», dijo Von con voz temblorosa. «Creo que la Academia ya ha visto suficiente. Para toda una vida». Al salir de la cámara, me encontré caminando junto a Lyra. Mi piel estaba pálida, blanca como la conmoción. Quería hacerle 100 preguntas, pero sentía la garganta llena de arena seca. «Sabías que estábamos aterrorizados, ¿verdad?», pregunté finalmente, con la voz apenas un susurro. «Ayer, cuando Von preguntó qué clase de depredadores eran los humanos, sabías que esto iba a pasar. Querías que viéramos al monstruo». Lyra se detuvo en el pasillo y me miró con esos ojos que miraban al frente. Por primera vez, no vi a un cazador. Vi algo mucho más complejo e infinitamente más aterrador. Extendió la mano y me tocó el hombro, agarrándome con firmeza. «Kaxen, ¿quieres saber el verdadero secreto de por qué te mostramos esto? No se trata del miedo». Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador. «Se trata de lo que sucede después la pelea ha terminado. La elección del ápice. La verdad es complicada, Kaxen», dijo Lyra, con voz suave.
Sí, somos depredadores. Tenemos la historia, la biología y los instintos necesarios. Podemos cazarte, podemos coordinarnos para destruirte y podemos convertirnos en monstruos cuando nos acorralan. Si la galaxia solo se tratara de sobrevivir, seríamos lo más peligroso de ella. Se apoyó en la fría pared metálica del pasillo. Pero no estamos aquí por eso. Hay muchas especies en la galaxia que son más fuertes o rápidas que nosotros. Las gorgonas podrían destrozarme en una pelea justa, y los volcáns podrían pisotearme sin darse cuenta. No somos los más fuertes. ¿Y entonces qué es? Pregunté, y mi piel se tornó de un azul pensativo. Si no es solo la matanza, ¿por qué todos te tienen tanto miedo? ¿Por qué el alto procurador te mira como si fueras una bomba sin explotar? Es la decisión, dijo. Pasamos 2 millones de años aprendiendo a ser los mejores asesinos de nuestro planeta. Y luego pasamos los últimos 10.000 años intentando ser algo más. Elegimos ser compañeros de manada con todo el mundo. Elegimos ser protectores. Tomamos a los animales más peligrosos de nuestro planeta, los lobos, y los convertimos en familia. Tomamos las tierras más fértiles y las convertimos en jardines. Elegimos ser pacíficos cada mañana que despertamos. Esa paz no es la ausencia de violencia, Caxen. Es una victoria diaria sobre ella. Se miró las manos que acababan de matar a 6 toques. No somos monstruos, Caxen. Simplemente somos muy buenos en no rendirnos. Sobre todo cuando protegemos a alguien que hemos decidido que es manada. Cuando luchamos por nosotros mismos, somos peligrosos. Cuando luchamos por nuestros amigos, ahí es cuando somos imparables. La galaxia nos invitó porque creía que éramos inofensivos. Hoy te mostramos las simulaciones para que supieras que no somos inofensivos. Somos peligrosos, y elegir ser tus aliados. Pensé en eso durante mucho tiempo. La coalición había invitado a los humanos porque eran amistosos y serviciales. Pensábamos que eran como nosotros, seres civilizados que habían evolucionado más allá de sus impulsos primitivos. Pero nos equivocábamos. No habían evolucionado pasado ellos. Simplemente los habían atado. Llevaban consigo su oscuridad, guardada en su ADN, lista para ser usada solo cuando fuera necesario. La coalición no tiene por qué temernos, continuó Lyra, mientras volvía a caminar. Solo necesitan entender que cuando un humano te considera amigo, atravesará el fuego y se enfrentará a todo para asegurar que llegues a casa sano y salvo. Esa es la verdadera táctica de la manada humana. Se llama lealtad. Y es lo más depredador de nosotros. Cazamos para nuestros amigos tanto como para nosotros mismos. Se detuvo en una intersección. Oye, algunos nos juntamos esta noche en la sala común. Vamos a ver películas de la vieja tierra. Películas de acción del siglo XX. ¿Quieres venir? Tenemos palomitas. Es un bocadillo para humanos, muy salado. Ayuda con la bajada de adrenalina. Cada instinto de mi cuerpo, los millones de años de evolución Silith que me decían que me alejara de los depredadores, me gritaba que dijera que no y corriera a mi cápsula. Pero había algo más. Esa curiosidad humana que Lyra, de alguna manera, me había contagiado. Si ellos elegían ser pacíficos, entonces yo debía confiar. Iré, decidí. Pero traeré a Vesper. Necesita ver esto. Y probablemente intentará analizar la estructura cinemática hasta que le digas que se calle. Cuantos más, mejor, rió Lyra, un sonido como el de las campanas atmosféricas. Mientras se alejaba, comprendí la profunda verdad de la especie humana. La galaxia no había invitado a un nuevo diplomático a sus filas. Habíamos invitado al depredador supremo de un mundo mortal. Pero tuvimos suerte, porque este depredador no quería conquistarnos. Quería invitarnos a cenar. Pero mientras la veía desaparecer por la esquina, no pude evitar preguntarme. ¿Qué pasaría si la galaxia alguna vez les diera una razón para soltarse? El corazón de la manada.
La película se llamaba Duro de matar. Era ruidosa, caótica, y presentaba a un humano constantemente herido, superado en armamento y exhausto. Sin embargo, nunca se detenía. Se arrastraba por conductos de aire, corría sobre cristales rotos y seguía luchando simplemente porque no tenía otra opción. Era la cacería de la persistencia en formato cinematográfico, y los humanos en la sala vitoreaban como si fuera una experiencia religiosa. A mi lado, Marcus se inclinaba hacia adelante, susurrándole críticas tácticas a Wei. ¿Ves? Se está convirtiendo en un objetivo inútil. Les está llevando la lucha bajo sus condiciones. Vesper estaba sentada a mi otro lado, con las antenas moviéndose al ritmo de las explosiones en pantalla. Comía palomitas con una mirada de intensa concentración. Es fascinante, parloteó en voz baja. Celebran su propia fragilidad. Reconocen que pueden estar rotos, pero les resulta divertido. Transforman su dolor en una narrativa de victoria. No debería funcionar, pero resulta extrañamente inspirador. Ese es el secreto, dije, con la piel de un verde satisfecho. Saben que no son invencibles. Por eso son tan peligrosos. Tienen que ser más inteligentes porque pueden resultar heridos. Tienen que ser más decididos porque saben que pueden fallar. No son valientes por ser fuertes. Son valientes porque saben cuánto les va a doler, y lo hacen de todos modos. Después de que terminó la película, no volvimos a nuestras cápsulas. Nos quedamos hablando durante horas. Los humanos nos contaron historias sobre la Tierra, sobre las cenas compartidas donde todos compartían comida, sobre los deportes donde simulaban guerras por diversión, y sobre los perros que seguían siendo sus mejores amigos después de miles de años. Entonces me di cuenta de que los humanos eran la especie más civilizada que había conocido, no porque carecieran de naturaleza depredadora, sino porque la entendían a la perfección. Vivían con el monstruo a diario y lo acallaban con amabilidad, humor y bocadillos salados. ¿Sabes?, dijo Wei, lanzando una palomita al aire y atrapándola con la boca. Los demás cadetes creen que somos aterradores por las simulaciones. Pero si alguna vez se metieran en un problema serio, seríamos los primeros a quienes llamarían. Porque un humano no se detiene hasta que el trabajo esté hecho. Somos la mejor póliza de seguro para la galaxia. Si estás de nuestro lado, ya has ganado. Lo sé, dije. He visto lo que pasa cuando decides que vale la pena dedicarle energía a una tarea. Prefiero tenerte como mi seguro que como mi enemigo. A la mañana siguiente, el ambiente en la academia había cambiado de nuevo. El miedo seguía presente, pero atenuado por un nuevo respeto. Se vio a las gorgonas hablando con Marcus sobre combate cuerpo a cuerpo. Los Breen le preguntaban a Lyra sobre entrenamiento de resistencia. El curso de dinámica de depredación había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer: revelar la verdad. Pero la verdad no se trataba de quién era depredador y quién presa. Se trataba de en quién se podía confiar cuando se apagaban las luces y los monstruos salían a jugar. Mientras caminaba hacia mi siguiente clase, vi a un grupo de cadetes más jóvenes, ovianos y pluvianos, apiñados, mirando nerviosos a un humano que reía con sus amigos. Parecían estar a punto de salir corriendo por el respiradero más cercano. Me detuve y los miré. Mi piel adquirió un tono dorado tranquilizador. No se preocupen, les dije con voz tranquila y autoritaria. Solo es un humano. Es un depredador. Sí, puede perseguirlos por todo un continente y rugir como una pesadilla desde las selvas ancestrales. Podría desmantelar a un crobaxiano con sus propias manos si fuera necesario. Probablemente sea lo más peligroso de este sector. Los cadetes me miraron con ojos muy abiertos y aterrorizados, sus cuerpos temblando. Pero, añadí, ofreciéndole una sonrisa muy humana, también es el mejor amigo que tendrás. Eso sí, no dejes que te pille sin palomitas. Porque una vez que estás en su manada, nunca te sueltan. Y en esta galaxia, no hay nada más seguro que formar parte de la manada de un humano.
Al alejarme, sentí una paz que no había sentido desde que me uní a la academia. La galaxia era un lugar enorme y peligroso, lleno de seres que querían devorarte o ignorarte. Pero por primera vez en mi vida, no le tenía miedo a las sombras. Porque ahora era parte de la manada. Y sabía que mientras estuviera con los humanos, los monstruos en la oscuridad eran los que realmente tenían algo de qué preocuparse. La caza había terminado, y por fin habíamos encontrado nuestro lugar entre las estrellas. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.